Hola, hola Alexa, hola. Ya te invito Alexa. Oh. ¿Cómo es que se hace? Ah, ya. Yo toda chistosa. Hola Marielton, ¿cómo estás? Hola Sara, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Alexa? Todo muy bien, muy feliz de que estemos hoy hablando de Entre Redes. Igualmente estoy muy feliz, estoy bastante emocionada y, y nerviosa. Gracias Alexa por estar aquí. Eh, pues no sé, esperamos a que lleguen más personas No, yo creo que o empecemos qué. y así quienes van llegando se van uniendo y luego quienes vean la grabación pues se enganchan de una. Vale, listo. Bueno, Alexa, eh, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida y muchísimas gracias a todos los que están aquí. Sean muy bienvenidos. Si desean hacer alguna pregunta, Alexa, pues déjenla aquí en la cajita de preguntas y pues ya lo estaremos resolviendo y pues vamos a empezar a hablar acerca de entre redes. Listo. Alexa, eh, lo primero que quiero es que te presentes a las personas, que nos cuentes quién eres, cómo es que iniciaste tu proceso de escritura, cómo haces para ya casi en un año y pedazo haber escrito 3 libros y ya se supone que tengo entendido hay un cuarto en cocción. Entonces quisiera que nos cuentes primeramente acerca de eso. Bueno, Sara, muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Bueno, yo soy Alexandra Castrillón Gómez, nací en Bogotá. Estudié ingeniería de sistemas y trabajé durante muchos años en gerencia de proyectos y después en mercadeo relacionado con temas digitales, con redes sociales principalmente. También adelanté estudios en hermenéutica literaria y toda mi vida estuvo muy relacionada con el gusto y la pasión por la literatura. Me gusta muchísimo, siempre me gustó muchísimo leer, escribía desde la adolescencia, participé en muchos talleres, adelanté estos estudios de especialización. Sin embargo, solo hasta 2019 tomé la decisión de dedicarme por completo a escribir, o más bien, de escribir mi primera novela. Esa primera novela se llama Me muero por vivir, voy a mostrarla por acá, que acá la tengo. Y bueno, Me muero por vivir fue mi primer trabajo público, por así decirlo. Es una novela que publiqué en 2019, que autopubliqué. Decidí que la autopublicación sería mi camino. En 2020 escribí una segunda novela que se llama Detrás de mi nombre. Detrás de mi nombre, por todo el tema de la pandemia, solo la lancé este año, pero ya la había escrito el año pasado, en 2020. Y bueno, no finalizando, yo creo que hace más o menos un año empecé a escribir Entre Redes, que es la novela que ahora estoy lanzando la próxima semana oficialmente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que hacer todas estas, cada novela va teniendo como un proceso de un momento. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que esa formación como de ingeniera de sistemas, de gerencia de proyectos, me permite, ahora que me dedico por completo a la escritura, me permite planear y organizar muy bien como lo que estoy haciendo con cada una de las novelas. Entonces, mientras que una está, por ejemplo, mi editora trabajando en las correcciones, pues yo empiezo a escribir la otra, o si ya estoy en el proceso de lanzamiento, pues aprovecho para adelantar algo de lo que viene. Entonces, bueno, es como que cada una está en un momento distinto y efectivamente en este momento ya estoy trabajando en lo que vendrá, que posiblemente sea una serie, todavía no sé si 3 o 4 libros, y que Oh espero my God, aquí en primicia, qué emoción. y que espero ya estar publicando el primero de los libros finalizando este año. Esa es mi meta. No, qué emoción. Esa noticia está súper top. Qué increíble, Alexa, de verdad. Yo creo que para mí y para muchos acá en Bookstagram, todos los que hemos como seguido tu trabajo, te admiramos un montón. De hecho, creo que para mí, no, creo no, estoy segura, para mí eres un gran referente como de disciplina, de dedicación, de trabajo, de organización, sobre todo, porque
las publicaciones que tú hables acerca de la organización, yo quedé como, ay no, por Dios, yo quisiera ser esta mujer. Me parece increíble. Además que eres súper berraca. No, Alexa, tú, no, mi total admiración por ti. Tan linda, tan linda. Bueno, bueno, ahora sí, cuéntanos acerca de qué trata Entre Redes. Bueno, lo primero que quiero contarles es que este título de esta novela que ven acá, Entre Redes, se le ocurrió acá a Sara. Ella fue quien propuso este título. Sara fue una de mis lectores beta y en ese proceso de escritura a mí me gusta que sea muy participativo. Me gusta involucrar a los lectores desde los primeros momentos y eso tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, hace un par de semanas hice una encuesta sobre diferentes opciones de nombres para la protagonista de esta serie que viene. Entonces, bueno, cuando los lectores beta leen la novela, una de las preguntas que responden es qué título le pondrían. Y bueno, y Sara sugirió Entre Redes. Luego, entre todos los títulos que propusieron, que más o menos salieron como unos 80, era una cantidad bastante grande, igual los lectores beta votaron por su favorito y bueno, este fue el elegido después de chequear como que fuera viable, que fuera posible. Entonces, muchas gracias, haces parte íntegra y fundamental de este libro, no solo por haberlo leído, por tus aportes como lectora beta, sino también, bueno, por este título. Y bueno, ¿de qué se trata esta historia? Esta novela, en esta novela vamos a tener dos protagonistas que crean una especie de alter ego en las redes sociales, que crean una cuenta en las redes sociales, @jescritor y @marcelinda90, y se empiezan a coquetear y se van enamorando desde las redes sociales. Luego se conocen y se enamoran definitivamente porque el otro es perfecto, es la persona perfecta para ellos. Sin embargo, Escritor realmente es un profesor que nunca ha escrito, que nunca ha publicado, que tiene muchísimo miedo de eso que quiere contar. Y bueno, y Marcelinda 90 tiene un secreto que van a tener que leer la novela para descubrirlo. Total, total. Secreto súper heavy, muy, muy duro. Sí, Entonces, total. bueno, esta es una novela que habla de esa realidad que creamos para las redes sociales, de esa vida perfecta que queremos mostrar, del escape, que son las redes sociales, donde es mucho más fácil cuando tenemos un problema venir acá a Instagram y llenarnos un poco de contenido de otros o sentir la satisfacción de la inmediatez de los likes, en lugar de enfrentar los problemas. Es una novela que trata sobre el engaño, sobre el miedo, sobre la vulnerabilidad y sobre finalmente descubrir ese verdadero propósito que tiene cada uno. Total, sí. Y bueno, con respecto al nombre, ya más adelante como que hablaré al respecto. Pero bueno, ahorita lo que quiero es preguntarte, bueno, vemos que en tus dos anteriores novelas hablaste acerca de las enfermedades, ¿no? Y aquí en esta tercera, pues no hay una enfermedad protagonista, ¿no? Pero hay algo que sí te caracteriza en todas las novelas, es estas descripciones de los paisajes, los viajes, es algo muy importante en tus novelas. Y yo amo eso de ti porque, o sea, para mí eres una muy buena etnógrafa, o sea, eres capaz de describir paisajes, países, culturas, elementos como muy importantes que nos transportan porque además los logras conectar con las emociones, con las sensaciones y eso a mí me encanta. Bueno, ahora teniendo como eso en cuenta, en Me muero por vivir nos llevaste como por ciertos países de Asia, por ciertos países de África, estuvimos también en España, detrás de mi nombre estuvimos en México, en Colombia, en Argentina, en Chile y pues en esta novela estamos en Turquía y en Nueva Zelanda, que a propósito Turquía me encantó, me encantó varios daticos que hice, me fascinó, dije, quiero conocer Turquía. Y bueno, entonces mi pregunta es enfocada como tú, ¿cómo escoges esos lugares en las novelas? O sea, ¿en qué te basas?
dices como tal vez tiene que ver con algo con la personalidad de las personas a las que llevas o hay algo, alguna conexión, alguna emoción que tienes con esos lugares. A ver, cuéntanos. Bueno, esa es la primera pregunta. Bueno, los viajes son una parte muy importante en mi vida. He tenido la oportunidad de hacer 2 viajes, de dar la vuelta al mundo, uno en 2011 y otro en 2017. Y definitivamente, desde el primer momento, quise que esto hiciera parte como de mi sello en cada uno de mis libros. Cuando empecé a escribir Me muero por vivir, de hecho, como que primero pensé en el viaje. El viaje era tan protagonista en ese momento, estaba tan reciente mi segundo viaje alrededor del mundo que era como súper relevante que estuviera ahí presente. Y empecé por elegir los destinos y en ese caso pensé en lugares que fueran culturalmente muy distintos para nosotros los colombianos y en general para los latinos. Entonces por eso elegí el sur de África y el sudeste asiático. Porque este protagonista de Me muero por vivir, Pablo, la historia o a lo que lo lleva a la trama es a incomodarse viviendo en lugares que a él no le gustan. Él habría preferido quedarse en Medellín, en su casa, en la finca, en el centro comercial, y aterriza en Sudáfrica y descubre que tiene ahí muchas cosas que lo revuelven y todo lo que pasa en estos sitios que son tan distintos para él. Entonces, en ese caso, esa fue la selección, como lugares que fueran, que lo retaran a él, que fueran difíciles para él, que se sintiera incómodo. En el caso de Detrás de mi nombre, la selección estuvo más dada por la facilidad de mover a esta protagonista por esos países. En Detrás de mi nombre, la protagonista nace en Colombia, su papá se la lleva cuando es niña a México con una identidad falsa, con documentos falsos. Ella regresa a Colombia como para entender qué era lo que había realmente en la historia de su pasado y después huye a Argentina. Entonces ahí necesitaba como cierta proximidad, que fuera relativamente fácil moverlos, que este papá de una familia como ciertamente humilde no tuviera problemas con el idioma, que ella se pudiera ir a Argentina por tierra sin necesidad de tomar un avión. Entonces tuvo que ver como con eso, con qué es lo que le sirve a la historia para ese viaje. Y ahora, en Entre Redes, en realidad lo que quise fue mostrar mis países favoritos, por así decirlo. Nueva Zelanda es mi país favorito del mundo entero, por esa mezcla que tiene entre las ciudades y todo lo que es outdoor, el camping, las caminatas, todo eso me encanta. Y bueno, y Turquía es otro país que para mí es súper fascinante. De hecho, yo como que siempre que me visualizo en mi vida completamente de escritora ya dedicadísima, como que me visualizo en Turquía, específicamente en Kaz, que es un lugar que está muy presente en la novela y donde la protagonista tiene como un momento ahí de revelación, porque es un país que me fascina. Entonces, ahí fue como el capricho de escritora, como eso es lo que yo quiero y bueno, y ahí fue donde los puse. Pero es muy importante para mí que sean sitios donde yo he estado, que yo conozco, que yo estuve ahí de primera mano, que yo sé exactamente cómo huele ese sitio, qué se siente entrar a ese lugar, cómo se vive esa atmósfera, porque creo que de otra manera sería muy difícil conectar al lector con eso. Eh, como solamente buscando en internet y más o menos haciéndose una idea sería muy complicado. Entonces, por eso me gusta elegir lugares donde yo haya estado y que puedan ser interesantes para los lectores. Bueno, y de hecho, en mi segunda pregunta va muy ligada a esto de las emociones y de cómo las transmites. Esta pregunta va muy como tips, porque, bueno, yo te cuento, yo tengo una materia que estoy viendo en una especialización que estoy haciendo que se llama territorio. Y aquí hablamos acerca del paisaje y acerca de, pues, de que lo que nos transmite nuestro espacio, nuestro territorio, pues tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Y resulta que en ese trabajo nos piden como que los transportemos a los profesores a nuestros contextos, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo logra hacer esto? Entonces yo pensaba en ti, yo decía, pues que Alexandra lo logra muy bien. Y yo decía, bueno, mi pregunta, y yo creo que a muchas personas que también están como ejercitando su proceso de escritura, eh, me pregunto si tú tienes algunos tips, sí, algunos cositos que nos quieras contar de cómo facilitarnos esas descripciones, cómo escribirlas, cómo conectarlo con las emociones.
Bueno, lo primero es que no solo en las descripciones de lugares, sino en general en la escritura, es muy importante desarrollar como mucha conciencia de los sentidos. Nosotros dependemos muchísimo de la vista. La vista es como el 80% de todas las percepciones que tenemos del mundo exterior. Y para nosotros es como súper importante y generalmente describimos las cosas a partir de lo que vemos. Sin embargo, lo que logra conectar mucho más es involucrar los otros sentidos. Y eso es un proceso como de conciencia plena, por así decirlo, en el que uno tiene que ir entrenándose e ir entendiendo qué es lo que está captando. Entonces, por ejemplo, cuando yo salgo a caminar por mi barrio, un día digo, hoy me voy a concentrar en los sonidos. Y voy caminando y voy escuchando todo. El carro que pasó, el perro que ladró, las personas que están hablando, el ruido de las hojas. Y voy como pensando en todo eso con mucha conciencia. Otro día voy a pensar en los olores y me concentro en los olores y ese, por ejemplo, es el sentido que a mí más me cuesta, más en la calle, o sea, de repente uno va a un restaurante, o sea, comer algo y como que sí lo tiene más presente, pero bueno, como que hago también ese ejercicio con cada uno de los sentidos. Y al momento de describir, entonces es muy importante no limitarnos solamente a la vista, sino hacer conexiones con esos otros sentidos. De hecho, fíjate que el olfato y el gusto son sentidos que nos remontan muchísimo a nuestros recuerdos. Todos tenemos, no sé, la comida de infancia, el olor de la casa de los abuelos. Hay como ciertas memorias en esos sentidos que son muy profundas, inclusive más que la memoria de lo que vemos. Entonces, esa sería mi recomendación. Es como en la cotidianidad empezar a hacer muchos ejercicios con los sentidos. No sé, es el día del sentido del tacto, entonces yo voy por la calle, voy tocando en los árboles, voy tocando las paredes, como pensando qué es lo que estoy sintiendo, cómo siento el viento en la cara, ir haciendo esos ejercicios y luego al momento de tener que escribir, pues como evocar esos recuerdos. Escribir para mí es como ser coleccionista de cosas que van quedando en el cerebro y que después al momento de tener que plasmarlas, pues las voy sacando según les necesite. Pues mira, me sorprende muchísimo esos tips que me estás dando. De verdad, eres muy buena etnógrafa. Me encantan esos tips, son muy buenos, de verdad que sí. Aquí veo que Otole realizó una pregunta. Dice, ¿qué libro o autor te inspira y te seguirá inspirando para escribir? Gracias. Gracias, Juli. Gracias, Juli, por esta pregunta. Bueno, yo soy como una lectora súper ecléctica, o sea, todo lo que pasa por mis manos y mis ojos termina alimentándome en este proceso. Sin embargo, siento un cariño muy profundo por Cortázar y ahí sí que estamos hablando de un escritor que describía muy bien las imágenes sensoriales, que no se limitaba solamente a lo visual, sino que realmente se expandía en todos los sentidos. Entonces, él es un escritor que para mí es como de mi corazón, o sea, como mi crush, así, fan fatal total. Eh, y bueno, y él sería como alguien referente para mí. Sin embargo, digamos ya desde un punto de vista más contemporáneo, admiro mucho el trabajo de escritores como Neil Gaiman, como por ejemplo Margaret Atwood, como Murakami. Creo que en los escritores contemporáneos encontramos un muy buen balance entre la introspección y la mirada exterior, y eso es algo que para mí es importante en el trabajo que estoy haciendo también. Increíble, increíble, muy bonito. Bueno, ahora, em, a lo que quiero entrar es un poco más en la historia de la novela de Entre Redes. Y pues, nosotros vemos, ahí está, sí, el libro no lo tengo a la mano porque estoy desde el celular. No, y de hecho, Em, esta es una copia de prueba, o sea, todavía no me han llegado los ajá, libros finales, esta es una copia de prueba. O sea que existe esta y la que tiene Natalia mi editora, y ya, por ahora esas son las únicas dos que existen. tan contentos, bien. Eh, bueno, entonces, aquí vemos a Jota en su
pues J crea su cuenta de Instagram, ¿no? Y entonces él empieza como, lo empieza a ver como un medio, como una plataforma para impulsar su trabajo, ¿no? Como para volverse como un escritor reconocido y llegar a firmar con alguna editorial, ¿no? Pero él dice, no, yo no sirvo para esto, mejor creo un personaje ficticio que logre recorrer como, que logre abarcar todas estas cualidades que se necesitan en Instagram. Mm, aquí, pues, son muchos elementos que pues nosotros sabemos que se necesitan además de lo que él piensa que es como ser súper social, que es súper carismático, que es ser bonito, pero entonces nosotros sabemos que también implica como un muy buen trabajo, también depende del contenido, de la constancia, bueno, en general, de muchas cosas. Yo me preguntaba, y ahorita que me dijiste, bueno, yo estudié marketing de redes sociales, entonces ahora ya entiendo muchas cosas, pero entonces yo me preguntaba si tú, Alexandra, como autora, en algún momento te has visto como en la tarea de maquillar tu personalidad, y me refiero a maquillar, no es mentir, sino que simplemente es como maquillar, como potencializar un aspecto de ti como para llegar a más seguidores y obviamente futuros lectores. En mi caso, yo cuando hice la transición de la vida corporativa a convertirme en escritora, decidí mantener mi cuenta personal, @castrillón, sin embargo, enfocarla más en mi marca personal como escritora. Y todo lo pasado está ahí, o sea, todo lo van a poder ver si se devuelven en el tiempo, van a ver mis fotos con mi perro, con mi familia, bueno, como todo lo que ha sido mi proceso. Sin embargo, ya al momento de como de ensamblar esto que es la marca personal, y acá quiero como aclarar que la marca personal es algo que tenemos todos, independientemente de que nos estemos exponiendo públicamente o no. La marca personal es lo que transmitimos a los demás y lo que los demás están percibiendo de eso que queremos mostrar. Eh, y en la marca personal trabajamos como en aspectos que queremos resaltar, que son importantes en esta relación que estamos construyendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo decidí que parte de mi marca personal era ser una escritora cercana, porque siempre he pensado, qué rico que los escritores que yo admiro o los que leo, pues pudiera hacerles preguntas y me respondieran, me contaran cómo es su vida, supiera cómo están trabajando. Entonces, ¿Qué pasó? Espera. ya, no, me entró una Ah, ya. llamada, pero ya. Ok, ok. Entonces, ese fue uno de los puntos claves que yo definí y es ser una escritora cercana, ser transparente, contar lo bueno que me pasa y también lo malo. Entonces, creo que sí, definitivamente todos, en el momento en que estamos publicando algo en las redes sociales y más en una red pública o cuando nuestro perfil es público, estamos seleccionando qué parte de nuestra vida queremos mostrar y cuál no. Eh, y creo que lo importante es entender cómo logramos mantener esa coherencia con quienes somos. Y que si nos encontramos en la calle, nos vemos para tomar un café, pues yo sigo siendo igualita y tú no vas a decir, ay, pero como era de distinta en persona, es súper agria y allá en redes sí era como súper querida. No, yo sigo siendo la misma y sigo siendo organizada y sigo siendo planificadora y todo eso hace parte de mí como ser humano y de mi marca personal como escritora. Entonces creo que es inevitable, pero creo que lo importante es también que uno tenga claro que lo que está viendo no es toda la vida de esa persona. O sea, si usted viera lo que hay en ese momento detrás de la cámara, vería en mi casa con una explosión de desorden porque me estoy mudando a México. Entonces tengo maletas, tengo cajas, tengo de todo. A pesar de que soy súper organizada, pero bueno, no, no es parte de mi marca personal. Es la vida y la vida pasa, ¿no? Total, es que sí, yo me ponía a pensar en eso, obviamente las reflexiones que produce en el libro, y es, o sea, yo me ponía a verme aquí en esta parte de Instagram. Yo decía, bueno, yo soy esta persona que se muestra, pero obviamente yo soy demasiado tímida e introvertida, ¿no? Pero entonces aquí yo publico, por ejemplo, yo aquí intento ser medio dramática. Por ejemplo, yo aprovecho un momento
de algún espacio de mi vida y como que lo vuelvo súper el drama, pero en realidad yo no soy tan dramática en la vida real. Entonces yo digo, ok, o sea, las redes sociales están, pues, por lo general estamos como creando como entretenimiento, ¿no? Entonces como que buscamos como potencializar esa parte para que las otras personas como se enganchen o como que se rían con uno, ¿no? Entonces ahí hay como una gran diferencia entre lo que yo decía como maquillar, o sea, maquillar yo me refiero como a pintarlo, como a resaltar esa parte, a hacer ya muy diferente, como bueno, también tuve un caso hace un buen tiempo que, por ejemplo, yo me estaba comportando con ciertas personas, como que estaba aceptando que algunos comportamientos de ciertas personas, simplemente porque eran como seguidores y como que uno intenta ser como amables con todos, pero ya llega un punto en que uno, o sea, que no aguanta ciertos No, comportamientos. Entonces, pues yo seguía soportando hasta cuando dije, no, o sea, hasta aquí llego yo y pues voy a hacer como soy, o sea, no me lo voy a aguantar tanto y ponemos límites, ¿no? Y ahora, llevándome al punto con Marcelinda, yo decía, wow, o sea, si uno se comporta así hasta cierto punto y se siente como tan incómodo, me preguntó Marcelinda que tiene, que pues este trabajo, ¿no? Que no vamos a decir que, pero tiene este trabajo junto con su hermana y ella llega a un punto en que como que se ve ya forzada a realizar. Entonces me pregunto, carajo, ¿cómo se estará sintiendo esta mujer viéndose en esta situación, ¿no? Y esto, entonces yo decía como, ok, eh, eh, o sea, se me fue la paloma. pero mira, eh, mientras tanto, por acá dijeron, Zapatitos Books es tu alter ego. Sí. Zapatitos, sí, exacto, Zapatitos Books es mi alter ego, es mi medio alter ego. Entonces, o sea, bueno, ya es muy diferente a lo que realmente hace J, que es generar todo un engaño acerca de lo que es y de lo que es su vida, ¿no? Y ya es lo otro que tú nos decías acerca de, ya es muy diferente cuando te idealizan, ¿no? Y a este punto quiero ir más adelante con J y con su relación con la mamá, que, o sea, tiene mucho que ver con esta parte de la idealización y de lo que es el engaño. Pero antes Ujú. quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó a escribir esta obra? O sea, ¿qué te inspiró? Bueno, hay como, siempre que pienso en la inspiración de mis novelas, descubro que no es una sola, que es como la mezcla de muchas cosas. La primera es que un día estaba organizando como textos que yo había escrito antes y encontré un texto que había escrito cuando estaba en la universidad y, y lo empecé a leer y esta historia era la historia de dos personas que se conocían dejándose notas en los libros en la biblioteca. Que, o sea, pensemos que yo entré a la universidad hace, ya ni me acuerdo hace cuánto, hace 25 años, no sé, era pre-internet. Entonces, cuando yo escribí ese texto, que no era como hoy en día las redes sociales de internet, como que había un juego ahí de dos extraños que se empezaban a coquetear dejándose notas en los libros. Lo leí y me pareció que estaba tan lindo y dije, voy a empezar a trabajar esto un poquitito más. Pero llevado a una época más contemporánea, pues lo que hacía sentido era convertirlo en las redes sociales, porque si no todos diríamos como, ay, qué estupidez, ¿por qué no la busco primero en Facebook? Pues claro, obviamente. Entonces, bueno, ese fue como un punto importante, ese texto que yo había escrito en ese momento. Esa idea surgió de un taller de escritura en el que yo estaba en ese momento y que un compañero del taller de escritura me dejó una nota en un libro a mí y yo le respondí a él en un libro. Entonces, como que a partir de ahí salió eso. Lo segundo es que en la familia de mi esposo hubo una historia de una persona similar a Marcelinda. No daremos más detalles, pero Ok, yo dije, sí, sí, sí. quiero hablar de eso, quiero contar esto que está pasando. Y lo tercero es que el último trabajo corporativo que yo tuve es que trabajé en una agencia de influencer marketing, donde todo el tiempo estaba trabajando con influencers, donde todo el tiempo estábamos como en esto de entender
justamente que tanto manipulan, que tanto están engañando, bueno, como muchas cosas que analiza J en las clases con los estudiantes de cuánto de lo que se está mostrando en realidad y cuánto es ficción. Entonces creo que fue como la mezcla de todo esto lo que finalmente llevó a Entre Redes. No es una sola cosa, siempre son muchas. De hecho, hay algo que uno lo tiene constantemente enganchado a la novela, es como saber en qué va a terminar este cuento, estas conversaciones en ellos, porque uno, o bueno, yo al menos asumía de que en algún momento estos dos tenían que conocerse, ¿no? Y que J pues nunca se había mostrado, o sea, nunca se demostró físicamente cómo era, y cuando quedaron como en verse, te dije, por Dios, ¿qué va a pasar acá? Yo pensaba que, no sé, Marcelinda lo iba en burundangar, o sea, la desconfianza de primero, ¿no? Entonces le dicen, no vaya a conocer a otra persona por internet, ni se le ocurra. Pues uno dice, no, lo va a burundangar. O que Marcelinda tal vez le fuera a hacer el feo, o que, bueno, o que lo dejara súper ¿Sabes qué? plantado. ¿Qué vas a hacer? Ahí estás dando un dato muy importante del que no hemos hablado, y es que la novela está narrada por J, o sea, J nos está contando esta historia en unas partes y en otras partes es un narrador el que nos las está contando. Entonces, claro, esa primera parte, cuando él apenas va a conocerse con ella, es él quien nos está contando la historia y como que no quieres protegerlo a él porque él es su protagonista, no queremos que le vaya a pasar nada. Pero si alguien te escucha así como sin saber que es en primera persona, uno pensaría, pero es que a ella es a la que le tiene que dar susto, porque las mujeres de alguna manera son un poquitito más vulnerables, pero mira cómo te pones del lado de él simplemente porque es él quien está contando la historia. Oye, sí, no me había fijado, no había caído en cuenta de eso. Es verdad, tienes toda la razón, claro. Sí, tienes razón, pero pues claro, como conocíamos a Jota y sabíamos quién era, entonces era muy difícil pensar que él le fuera a hacer algo a como Ay, tal a Marcela, ¿no? Es verdad. Entonces, era como este sentimiento de, bueno, ¿qué va a pasar? Y luego descubrimos esta verdad de Marcela, y también eso iba cuando nos enteramos qué pasa con Marcela. Y cuando llegué a este punto, cuando empiezan a contarnos acerca de Marcela y de su hermana y de la empresa que tienen, que es una súper empresa, que solamente le falta registro en Cámara de Comercio porque es súper buena, yo decía, oiga, ¿será que este tipo de empresa de verdad existe o Alexandra se la inventó? Esa es mi pregunta. estas empresas existen. Yo creo que obviamente mi trabajo desde ingeniera de sistemas y de haber trabajado muchos años con CRM y todo esto, pues hay como mucha organización en esta empresa, donde todo Demasiado. lo van llevando muy definido. Pero sí, este tipo de empresas sí existen. No lo puedo creer. No, es súper loco, o sea, no lo puedo creer. Aquí, mira, aquí Hotel lo leo. Dice, Alexa, ser escritor es un proceso evolutivo de constante cambio y autodescubrimiento. Continúo. Ah, espérate, continuo, sí, pero creo que acá vi. Ah, dice, siendo esta tu tercera novela, ¿qué has cambiado para bien? ¿Qué has mantenido y qué has dejado de hacer? Bueno, uno de los retos que tenía en esta novela, voy a ir como en orden. Me muero por vivir es una historia que está contada como un diario, va narrando un viaje de un año y va como día uno, día dos, día tres. Y cuando empecé a escribir detrás de mi nombre, hubo dos cosas que decidí que iba a obligarme a hacer o que necesitaba aprender y aplicar en esa novela. La primera es el manejo del tiempo. Para mí era mucho más fácil, me muero por vivir, poner día 14, y eso es lo que pasa. En una novela que no está contada como un diario, hay que hacer esas transiciones del tiempo de una manera distinta y que el lector las intuya o las descubra con lo que se está contando. Uno no puede estar todo el tiempo diciendo 3 días después, esa mañana, por la noche, otra vez, porque va a sonar como muy forzado. Entonces, ese fue uno de los puntos que tuve que aprender en Detrás de mi nombre, que trabajé mucho, que me costó muchísimo al principio, porque yo decía, pero es que era tan bueno uno ir diciendo como día tal y ya está resuelto. No tengo yo que hacer aquí ninguna Claro, sí. transición.
Y el segundo punto que me propuse aprender en Detrás de mi nombre fue cómo trabajar más centrada en la acción que en la descripción. En Memoria por Vivir hay muchos detalles del viaje, como lo mencionabas antes, muchos detalles sobre los safaris, muchos detalles sobre las culturas, sobre las comidas. Detrás de mi nombre es una novela de más acción, donde pasan cosas de una manera muy vertiginosa, y eso lo hice de una manera muy consciente porque necesitaba o quería aprenderlo, hacerlo como escritora. El gran reto en Entre Redes fue justamente trabajar desde diferentes voces narrativas, utilizar esa primera persona del singular, además un hombre, o sea, J como un hombre hablando en primera persona, y además J está hablando en presente. Estas decisiones son muy conscientes y muy deliberadas, o sea, no es como que, de hecho empecé a escribirla en tercera persona y hubo un momento en que decidí cambiarla, porque como estamos viendo la historia desde los ojos de J, estamos limitados por lo que J sabe, por lo que él está viviendo, por los mensajes que él está intercambiando. Y hacerlo en presente hace que el lector sienta que está metido como en, casi que está metido en su cabeza, en el momento en que él está pensando, cuando él se queja, cuando le habla a la perrita, porque tiene una perrita, no lo hemos contado. Entonces, ese era un reto, escribir en primera persona, escribir desde un personaje masculino, mezclarlo con esa tercera persona, darle como cierta coherencia y balance a eso que estaba pasando y lograr un mejor balance entre la descripción y la introspección. Entonces, Me muero por vivir es muy descriptiva, Detrás de mi nombre es mucho más vertiginosa y en este caso en Entre Redes vamos a tener, siento yo, una novela más balanceada, pues justamente por este recorrido. Gracias, Juli. Sí, porque tenemos diferentes voces, ¿no? O sea, tenemos a Jota, tenemos a Marcela, tenemos también la historia de la mamá de Jota, también tenemos a Claudia. Entonces, sí, es bastante compleja la historia porque sí, te pones en diferentes personajes y pues para confabular una sola historia, ¿no? Porque todo va hacia el mismo camino. Sí, súper complejo ese trabajo de escribir. Y de hecho, yo me preguntaba, ¿tú en algún momento como que no te sientes como, como nula, como agotada o sea, como, no sé, es que yo siento que eres como un volcán que tenías todo esto guardado y empiezas a erupcionar y pues todas estas novelas que ya tienes, no llega un momento, ¿no te da miedo en algún momento como saturarte? No, no, nunca me ha pasado. Y eso que como te decía antes, o sea, como que en realidad todas las novelas, cada una está en un momento, yo sigo haciendo eh, cosas como Memoria por Vivir, hay clubes de lectura que recién están empezando, a pesar de que es una novela que ya lancé hace un año y medio. Obviamente estoy haciendo muchas cosas con Detrás de mi nombre porque la lancé hace 4 meses, pero cada una está como en un momento distinto y no es que estén pasando como todas en simultáneo. Entonces también, no sé, por ejemplo, dedicarme a los clubes de lectura de Detrás de mi nombre es como cambiar de actividad frente a lo que estoy viviendo en ese momento con Entre Redes, que es el proceso de lanzamiento, y es distinto a lo que está pasando con esta nueva serie que estoy en ese momento diseñando, que ya es más el proceso creativo. Algo muy importante en todo caso que yo aplico en la escritura es que primero planeo como la estructura macro. Es decir, esto se llama como ser un escritor de brújula, perdón, de mapa, y es que hago este mapa de qué es lo que va a pasar, cómo va cada una, como los momentos clave de la historia, los personajes, y después, cuando me siento a escribir, ya si es un momento completamente expansivo y creativo, que puede ser que se salga como del mapa, pero donde no me censuro, o sea, yo permito que la historia salga como salga y ya en cada borrador van transformándose cosas. De hecho, en el proceso con los lectores beta y después de la retroalimentación, decidí cambiar todo el final de Entre Redes. Los últimos 5 capítulos son completamente distintos. Cómo termina la historia es bueno, no la última frase, pero digamos que Pero sí en hay un base, gran cambio. sí, que cambió todo. Porque, y no me duele, o sea, como que tal vez uno diría, no, pero ¿cómo va a botar a la basura 10.000 palabras? Pues sí, es un mes de trabajo, pero bueno.
Hay que pensar en qué es lo que mejor le sirve a la historia y no lo que ya se hizo. De hecho, a mí sí me dolería muchísimo. Yo sí. De hecho, hay un tip que me gustó mucho tuyo, fue que empezar a escribir así como vengan las frases, así como venga toda la historia y sin mirar, porque yo sí me complico mucho para mis trabajos, ensayos y demás, tipos de escritura, me complico demasiado porque para mí la primera parte, o sea, la introducción, que tiene que quedar perfecta, ¿no? O sea, la primera parte. Y si no pasa ahí, me complico la vida, armo drama, no mentiras, o sea, me pongo así como súper estresada porque no, siento que no avanzo. Pero ya dije, no, voy a hacerlo, Alex. Ya quedó claro que Sara arma drama también en la vida real. Pero sola, o sea, estando sola. Pero sola, me encierro y no puedo, no sale. Ahí sí, sola. De resto nadie me ha visto hacer drama en la vida, creo. No, me quieres tal vez una o dos personas. Pero sí, 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 sí. Pero entonces, fíjate, como cerrando esta idea, de pronto para los que no han leído como otras publicaciones que he hecho del tema. Escribir es un proceso creativo y expansivo. Corregir, que es ese proceso de hacerlo perfecto, es un proceso que es muy racional. Cuando tú quieres escribir, quieres como sacar. Cuando estás corrigiendo, quieres al contrario, cortar, cambiar, modificar, poner barreras, poner límites. Entonces, si piensas en hacer las dos cosas al tiempo, o sea, si al mismo tiempo estás escribiendo y corrigiendo, es como que estás todo el tiempo como, ¿sí? Y el cerebro al final, pues medio se enloquece. Entonces, por eso es importante como separar los dos procesos, y permitir que uno escriba primero, saque, y luego ya como que con otro estado de ánimo eh, se pone a corregir. Gracias por esos tips. Son muy útiles, de verdad. Son demasiado útiles porque de verdad las ideas van saliendo como tienen que ser. O sea, yo soy muy poco ordenada mentalmente, o sea, yo pienso una cosa y al momento ya estoy en otro lado, ya estoy perdida. Entonces, esos tips sí, de verdad me ayudaron bastante. Ya es como, no me importa, no me importa, voy a seguir escribiendo todos los errores, no me importa si está mal escrito, no me importa, sigo. Gracias, Alexandra, me salvaste la vida. De verdad, me salvaste la vida. Bueno, ahora sí, quiero hablar acerca del nombre. De hecho, iba a decir que la persona que lo propuso es un genio. Y las personas Ah, que votaron por él, aún más. De hecho, el nombre Entre Redes es bastante ambivalente, porque pues, cuando yo pensé en este nombre, obviamente estaba pensando en la totalidad de la historia y pues que cuando uno piensa redes, uno se imagina como la trampa, como la malla, como las mentiras y el engaño, que específicamente en el libro no solamente trata acerca de estas ficciones o estas mentiras que se crean dentro de las redes sociales, sino que también hay mentiras, hay ficciones dentro de nuestra propia realidad. Y que incluso en esta historia, las mentiras y las ficciones que hay dentro de las redes sociales son son mucho más insignificantes de las que hay en la vida real y sobre todo en el caso de Jota, ¿no? Porque hay un secreto de la vida de Jota que la mamá sabe, la tía sabe, nosotros sabemos, pero Jota no sabe esta historia y que de hecho puede cambiar la vida de Jota, darle un giro de 180 grados y que incluso si se hubiese sabido en el momento, la vida de Jota sería muy distinta, ¿no? Entonces es como estas mentiras entretejen nuestras vidas, nuestras realidades y ahí está la palabra entre redes, o sea, el nombre entre redes, porque no, o sea, abarca estos dos aspectos, la realidad y, y, y las redes sociales. De hecho, en un principio yo pensé proponer redes de mentiras. De hecho, hay una anécdota muy chistosa de esto, Alexa, porque yo en un principio dije, no, voy a poner redes de mentiras. Y la alcancé a escribir, después dije, nada, esto es como muy obvio. Entonces lo borré y dije, bueno, vamos a poner entre redes.
puedes creer que yo no me acordaba que yo había dicho entre redes. Y de hecho, cuando yo fui a buscar, cuando nos votaste la lista para votar máximo 3 nombres, yo empecé a buscar redes de mentiras. Y yo empecé a buscarla, empecé y no encontré en redes de mentiras, obviamente. Y yo dije, ay, no lo tuvieron en cuenta. Tengo mi propuesta. Y sí, y entonces luego vi entre redes y me quedé pensando y dije, bueno, esto está mejor que el mío, votemos por él. Te lo juro, cuando tú me dijiste que había ganado el mío entre redes, y yo, ¿en serio? Eso fue el que yo propuse. Todos después me puse a pensar como que, sí, 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 puede ser. Pero me dio muchísima risa cuando me dijiste eso. Me dio bastante risa. Que mi Buenísimo. mente es terriblemente perdida. Ahora, volviendo otra vez al tema de esta relación, bueno, de esta mentira que entreteje la realidad de J, quiero leer como dos fragmentos de la historia, no son spoilers para nada, que es Bueno, como esta relación que él tiene con la mamá, ¿no? Dice el primero, me imagino a mi mamá como a una espía o siendo parte de una conspiración. Trabajaría para el gobierno o para los narcos. Pertenecería a alguna secta religiosa. Estaría infiltrada en un partido político de izquierda. Me río de mis propias ideas porque si hay alguien con una honestidad intachable, es mi mamá. Y la siguiente frase es, mi mamá, que nunca engañó a nadie, ni permitió la más mínima mentira, me habría obligado a hacerlo. Cuando yo leí esto, yo dije, uy, no, qué pecado con J. Durísimo porque para nosotros, o sea, para la mayoría de personas, la mamá es algo súper sagrado, ¿no? O sea, como un gran referente de, como de lo que se hace bien, ¿no? O sea, y que supuestamente uno la conoce enteramente. Alexa, ¿por qué fuiste tan malvada de hacerle esto a Jota con la mamá? acá hay algo que hay que eh, tener y es como la motivación del personaje. Y Mariela, la mamá de Jota, tenía una motivación muy grande de formar esta familia, digamos, dentro de lo tradicional del papá con su hijo, y bueno, como de ahí surge como todo este tema de la adopción de Jota. Eh, entonces, bajo los ojos de ella no hizo nada malo, ella no mintió, ella simplemente resolvió la situación pensando en lo que podía ser mejor para su familia. Y fíjate que a ella siempre le dolía como que la relación de Jota y el papá no funcionara y como que no tuvieran como algo, como que no fuera tan armónica como ella esperaba. Entonces, si tú te pones como en los zapatos de esa mamá y de lo que ella vivió y por qué lo hizo, uno entiende, digamos como que dice, bueno, estuvo muy mal lo que hizo, pero está dentro de lo que un ser humano con esa motivación haría. Y él, que adora a su mamá por encima de todo, pues nunca, y que ella le ocultó esta mentira toda su vida, pues nunca pudo ver ese lado como oscuro y oculto de su madre y para él fue perfecta siempre. Entonces, bueno, no fue crueldad. de hecho, hay una parte que me encantó, que es como bastante irónico y es como un humor negro, yo pienso. Es cuando J por fin decide ponerse a escribir y empieza a contar como él creando una ficción del mismo y él termina contando lo que es la verdadera historia, riéndose, pensando que diría, mi mamá no podría hacer esto, mejor dicho, y él se ríe y yo me morí de la risa y dije, esto esto es un detallazo grandísimo, Alexa, porque de verdad es una ironía muy grande y me encantó, la verdad, me encantó esa parte de rey. Qué pecado con J. Y ahora sí, vamos a hablar acerca bueno, ya como para cerrar, quisiera como preguntarte, ¿qué te gustaría en tu vida que algo que dejara de ser ficción y que para ti se volviera realidad?
Dios mío, ¿cómo no dar una respuesta de reina ante esa pregunta? Porque, porque se me ocurren cosas como la paz mundial. De hecho, yo dije, ¿qué tal que yo también estuviera viviendo una mentira? Y que, o sea, mi ficción es que soy pobre y realmente soy rica. Que mi mamá me dijo, no, esta niña va a vivir en austeridad porque tiene que aprender el valor del trabajo y realmente soy una niña millonaria. Sería, le perdonaría eso a mi mamá. Fíjate. Pero La no, verdad, me refiero más en cuanto a Alexa, no, no al mundo entero, sino en cuanto a tu vida, en cuanto a ti como autora, eso deseo. bueno, hay una ficción que está en proceso de convertirse en realidad y es, pues muy pronto me veo con mis 7 libros publicados, con 20, con 50. Yo de verdad tengo tantas ganas de escribir muchas historias que esa ficción está acelerándose y está llegando. Entonces digamos que pues, No, y yo seguramente sí, sí lo vas a lograr porque esa dedicación que tienes y ese amor que tienes por la escritura, por contarnos historias, seguramente sí. Aparte, no, Alexandra, eres increíble. Y es algo que también me gusta mucho resaltar y es que tus historias atrapan demasiado. O sea, y que he notado que desde Me muero por vivir a Entre redes, que la escritura se te ha hecho mucho más fluida, obviamente, con mucho trabajo, corrigiendo, pero es increíble porque logras atraparnos desde el principio hasta el final. Y algo que, pues, por ejemplo, en Detrás de mi nombre, yo cuando estaba ahí súper enfocada, llegó como un momento tal vez en 2 páginas que sentí como que, uy, se está estancando. Y a la siguiente línea volvió a retomar el curso de la historia y me volvió a súper enganchar hasta el final. Entonces, y aquí en Entre Redes, súper ligero, súper, o sea, no, aparte es que uno lo tiene súper atrapado el chisme de, o sea, ¿qué está pasando? O sea, quiero saber. Y me dio mucha risa hace poco ver cómo, cuando estabas escribiendo la historia, hiciste como una publicación que decía que estabas súper emocionada escribiendo esa historia porque estaba muy buena. Y yo, claro, sí, es que está muy buena, es que está muy entretenida. No, yo te imagino escribiendo. Y de hecho, bueno, esa es otra pregunta que me surge. O sea, cuando estás contando la historia, tú te generas como tu mismo hype, como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Sí? sí. Y bueno, y aprovecho ya con todo eso que acabas de decir, que por acá alguien, Andrés Felipe, preguntaba que cuándo sale la novela y el lanzamiento oficial es la próxima semana, el 29 de julio. Efectivamente, en este trazar como un mapa general, pero el momento de sentarse a escribir es un momento como de permitir que el cerebro conecte puntos, así es como yo lo veo un poco. Y las cosas que van pasando y de la forma que se van dando, inclusive a mí como escritora me van sorprendiendo. Y en ese instante, cuando van pasando, yo misma me emociono, me entristezco, me conmuevo. Creo que eso me ayuda también a sentir que voy por buen camino, porque pienso, bueno, si yo estoy como con esta ansiedad de que pasen cosas, o si estoy triste y me conmuevo con esto que pasó, seguramente el lector también lo va a percibir. Entonces sí, eso pasa, efectivamente, y uno como que, y por eso muchas personas dicen que escribir es como si alguien le dictara a uno, porque no es que esté tan planeado, es como que va surgiendo. Entonces sí, eso sí pasa. Pero ¿no sientes en algún momento que como quisieras que la historia terminara así? O sea, no sientes como, pero es que yo quiero que pase esto, ¿no? O lo dejas a la libertad. Mm, depende, porque fíjate que, por ejemplo, Entre Redes cambió por completo. Pero el cambio obedeció más, ya sí en un segundo borrador, a racionalizar mejor lo que estaban viendo los personajes. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que esa primera versión que leyeron los lectores beta
fue mucho más como la explosión, así como decías antes, como que el volcán explotó y cayó la lava donde cayó. Pero luego ya el proceso más racional de analizarlo y de escuchar a los lectores beta que me decían como, esto no me está cuadrando, pero ¿por qué a esta le pasó a esto y no a esta? Ya en ese proceso más racional, es como ir moviendo los escombros y diciendo, bueno, no, es que la lava tenía que fluir, era por este ladito. Entonces, esa es la forma en la que después las piezas se van ajustando mejor. Y por eso es importante dejar que explote para luego tener una base y ver por dónde se va llevando. Entonces, sí, a veces hay un primer impulso de cómo va a terminar, pero ya en el trabajo de corrección, pues se van alimentando, se van alineando cosas para que sea mucho más coherente con todo lo que está pasando, con la personalidad de los personajes y con lo que están viviendo. Aquí hay una pregunta que es súper, súper importante y es de Montano Carlos, ¿en dónde se puede comprar Entre Res? ¿Por dónde se puede comprar? ¿Cómo se puede adquirir? Bueno, hay algo muy importante que no les hemos contado y es que con esta novela estoy participando en el premio literario Amazon Storyteller 2021. Entonces, esta novela va a estar disponible en Amazon a partir del 29 de julio. De hecho, ya está en preventa, ya lo pueden buscar. La versión digital por lo menos está en preventa. Está Que la barata. compren en Amazon, que la compren en Amazon es una forma de ayudarme a ser la primera colombiana finalista en este premio. Ha habido muy pocos finalistas de Latinoamérica, nunca ha habido nadie de Colombia. Y luego vamos a tener también, lo voy a contar ya en más detalle la próxima semana en el lanzamiento, que va a ser el jueves. Vamos a tener preventa en Colombia y luego vamos a tener distribución en todos los países de Latinoamérica, como lo manejo hoy en día con mis novelas. Ujú. Y también pueden conseguir las novelas de Memoria por Vivir y Detrás de mi nombre también en Amazon para los que no están acá en Colombia. También lo pueden Sí, comprar por ahí. sí, así es. Bueno, Alexa, fue un gusto compartir este momento contigo. Gracias por prestarte para esta charla. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por permitirme leer tus tres novelas. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y de verdad que es todo un gozo para mí el ver cómo has avanzado desde la primera novela hasta ahora. Y no, me dejaste súper emocionada ahora que dijiste que vas a escribir más libros y que va a ser como una saga, o sea, como, ah, por Dios, me alegra muchísimo y te deseo, o sea, todo lo mejor del mundo. Y ahora que te estás cambiando de país, también que, o sea, que este comienzo sea lo mejor, las mejores vibras, lo mejor para ti, la verdad. Mil y mil gracias, Sara, por este espacio, por este momento, por todo lo que haces todos los días para apoyarme. Yo, como autora autopublicada, pues para mí lo más importante es esto, es estar cerca de los lectores, es saber qué es lo que piensan de mi trabajo, de mis novelas, es escucharlos, es interactuar, es estar en sus clubes de lectura. Entonces, pues me siento muy feliz de que me estés acompañando desde el comienzo. Creo que va a ser muy emocionante por allá yo en 10 años contar todas estas historias, hablar de ti. Entonces, muchísimas gracias. Y pues obviamente además gracias a todos los que nos acompañaron hoy, gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Y bueno, la próxima semana tendremos el lanzamiento oficial, es el jueves, es a las 8 de la noche de Colombia. Y vamos a tener invitados especiales, vamos a tener sorteo de libros, vamos a hablar como de ciertos detalles adicionales, pero creo que esta fue un magnífico preámbulo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron y nos vemos en la próxima, ¿vale? Chao. Chao. Gracias, gracias. Chao.